Compartir la palabra del Señor. Capítulo 16, libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 30, para la gloria de Dios. No lo busquen en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo, hermano. Y porque muchos no lo hayan porque lo andan buscando en el Antiguo Testamento, o tal vez no leen la Biblia nunca, solo aquí la ojean, por eso que son haraganes para ellos. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora te damos gracias, eterno Dios, porque no nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que ha sido tan grande tu misericordia que nos has perdonado nuestras iniquidades. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ser nuestro Redentor, por ser nuestro Salvador y por ser nuestro proveedor. Por ello te damos alabanza, adoración y gloria, Señor. Bendice a los acá reunidos, que tu palabra, Señor, pueda hacer los cambios en los que oigan tu palabra, que tu Espíritu Santo los redarguya y que tú hagas las obras que tienes que hacer. Señor, libértanos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Gracias por ello. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento. La importancia de impartir la palabra del Señor. Hermano, todo eso se ha ido perdiendo, el impartir, el compartir la palabra de Dios, ya sea en grupo o individualmente. Como que ya no queremos valorar el esfuerzo del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Si los creyentes de hoy en día valoráramos y le pusiéramos más pasión o más importancia al impartir la palabra, yo creo que ya hubiéramos alcanzado a la mayoría del mundo. Pero la iglesia está afanada en los placeres temporales de la vida. La iglesia no ha entendido que lo más importante de nuestra vida no es trabajar o sacar adelante un proyecto, sino que lo más importante tiene que ser que la palabra del reino sea predicado. Que ese proyecto de impartir su palabra esté radiando en nuestros corazones y nos haga sentir el deseo de levantarnos e ir y predicar a los cuatro vientos y decir que solo Jesús tiene poder para salvar. Poder decir con libertad que solo Jesús salva y perdona pecados. El apóstol Pablo, vemos un ejemplo muy hermoso en esta vida de este hombre, que a pesar de los sufrimientos que él tenía,
Él no perdía el tiempo. Y nosotros perdemos el tiempo en cumpleaños. No digo que es malo, no. Si usted lo celebra en gracia con Dios, no es malo. Pero dedicamos más tiempo a los cumpleaños, a los pequeños retiros, le llaman muchos ministerios, de ir a la playa, de ir al cine, de ir al camping. Eso no es importante. Eso es temporal, eso es pasajero. Lo importante es ganar un alma cada día para Cristo, y que esa alma que reciba la palabra y reciba a Cristo pueda decir: yo era adúltero, borracho, idólatra, fornicario, pero un día oí la palabra de Dios, entró a mi corazón y me cambió. Eso sería lo más importante, pero no lo hacemos. Una vez en estos días hablaba con un personaje y le decía: tenés que estar alterado. Después de que cuando llegó Julano, como que me quitó la alteración. Y yo dije: ¿por qué? Si él no puede ser malo. Porque cuando hay deseo de impartir la palabra de Dios, no importa la adversidad, no importa el problema que se viva, no importa el desánimo que esté pasando, porque la palabra traerá consuelo, traerá libertad, traerá liberación. Un capítulo más adelante, verso 30 de ese capítulo 17, oiga la misericordia de Dios. Dice que pasó por alto la ignorancia de estos tiempos de los hombres, y mandó en todo tiempo y en todo lugar que los hombres se arrepintiesen. Digamos, la importancia de hacerle ver a la humanidad, lo crean o no lo crean, la importancia que tienen que saber que después de la muerte hay vida. Hay vida. No es como la evolución que enseñan en las universidades, que creen que el hombre es motivo de una evolución. Si así fuera, ¿para qué vamos a estar preocupados por la eternidad? Los ateos y los evolucionistas se equivocaron, porque después de la vida y de la muerte hay vida y vida eterna. La importancia que tienen que saber que Cristo es la esperanza de gloria para ellos. No es otra persona, es la palabra que se imparte. Cristo en Marcos y en Lucas, él decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Digamos que Cristo les hacía ver que la importancia en esa asamblea que tenían era Él, porque el hombre sin Cristo no es nada. Sin Cristo es un derrotado, un mendigo. ¿Cómo es que usted y yo tenemos valor? Porque ya tenemos a Cristo. Usted no es mendigo. Usted y yo somos bienaventurados, somos dichosos, somos hombres y mujeres alcanzados por la gracia de Dios para buenas obras, para buena comisión divina. Por eso es que no podemos perder el tiempo. Me dijo un varón anoche: ¿y usted por qué dice que los hombres son mendigos? Te voy a hacer una pregunta para darte la respuesta. ¿Cómo vives para Dios?
Cuando tú me des la respuesta, yo te doy la respuesta. ¿Por qué le digo que los hombres sin Dios son mendigos? Porque soy el fuerte y es fuerte. Y me dijo, pues después mejor hablamos, me dijo. Ven para acá, no te vayas, no seas cobarde, vení para acá. ¿Sabes por qué no me quieres dar respuesta? Porque no vives para Dios. Solo vives de apariencia el evangelio. Tienes un pie adentro y uno adentro y afuera. No, papito, no seas mendigo. Para ti es esa palabra. Porque hemos pisoteado el santo y bendito nombre de Cristo, sabiendo que Cristo es el Señor de vivos y muertos. No podemos vivir una vida pagana en el evangelio. O dos mujeres, no se puede. Cuando le dije así, se fue más furioso. Anda, sentate. Pero él esperaba que iba a dar un mensajote criminal, hermano. Oiga, qué tremendo cómo es que Dios nos estaba haciendo volver a esas iglesias que tuve hace 14 años. El último mensaje que dijo es: ¿por qué me cerraron las puertas? Porque les tocó la llaga, empezando por el pastor. Y según él, yo no lo conocía y me hice como que no lo conocía. Y le digo, le doy gracias a Dios porque es primera vez que estoy aquí. Cuando ya me venía, le digo, gracias a Dios que volví hace 14 años, le digo al oído solo. Porque para que a mí se me olvide un lugar, eso está difícil. Tengo una computadora, un Microsoft dentro, mejor que el de la computadora de Apple. Porque usted y yo tenemos la mente divina del Dios de los cielos que nos hace mejores que los demás, porque tenemos la dicha de la salvación eterna y tenemos la unción del Espíritu Santo y tenemos la palabra viva que es más cortante que toda espada de dos filos. La iglesia tiene el llamado de impartir la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y porque se pruebó el pastor anoche, dice, los que quieran pasar para ofrendar al pastor, pasen, dijo. Pero estaban celebrando un cumpleaños y allí sí dijo, saque la cartera y denle la bendición al muchacho. Y porque yo les mostré, Dios, que yo iba por la ofrenda, yo solo terminé y me vine, pero a mí me detuvieron porque nos dieron el buggy, hermano. Pero yo no creo que yo ya estaba en el carro cuando le digo, dale, cuando vi que venía una hermana que creo que era que me invitó, habló con el pastor. Me dice, siervo, ya le dieron la ofrenda. No, pues es que les quede, hombre, ya no. Nos vamos y no crean que fue una gran ofrenda, $60. Pero porque a mí eso no, a mí no me quite eso el sueño. Y me dice el piloto que yo pensé, pastor, que iba lo otro, no, hombre, que no viste que los traspasó, hombre. Que para que esté, porque aquí me veo bravo, quiere que esté bravo, no, hombre. Gloria a Dios. Pero si usted lo ve, el mensaje estuvo terrible allá. Entonces, hermanos, pongámosle más deseo, más pasión a predicar. Las almas se están muriendo, no físicamente, sino espiritualmente. Ya volvieron al sistema rutinario. Cuando quiero voy, cuando quiero no voy. No, mire, hermano, aquí hay muchos que vienen al tiempo. Para mí eso ya no son miembros de acá. Para mí, a mí, venga o no venga, a mí lo mismo me da. Porque para mí los que son de acá son los que están lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esos son para mí los miembros de esta casa. Los que no se apachurran, los que no retroceden, los que no se vuelven atrás como la puerca lavada, el vómito del placer y del pecado, porque así
hay muchos creyentes en diferentes denominaciones. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios está definido. Que llueva, tiemble y relampaguee, él está agradecido. Póngase a imaginar lo que pasó con el carcelero. Si usted ve el verso 29, no lo quise tomar, pero dice que este hombre, cuando vio a Pablo y a los demás, se postró, se puso de rodillas, se humilló ante ellos. Pero Pablo no le gustó esa acción, porque usted y yo, al único que nos podemos postrar, humillar y ponernos de rodillas, es al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero este carcelero estaba dando símbolo de humildad, y eso es bueno. Porque hay hombres y mujeres que saben que han fallado a Dios, pero no quieren doblegar su orgullo, su ego, su soberbia. Pero el que se humilla a Dios lo exalta. Porque a usted no lo va a salvar ni condenar el hombre, a usted lo va a juzgar y lo va a salvar y lo va a perdonar el Dios hecho hombre. Eso es lo importante. Lo que Dios, lo demás sale sobrando. Ay, el fulano, que esto y lo otro. No. Usted camine con Dios y ahí esté seguro. Cuando ese se humilla, Él da el mensaje, lo que tomamos de base. Porque le dicen en humillarse, y le dice, ¿qué debo de ser? Y Pablo le dice, sencillo, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Usted y yo ya tenemos la salvación de Cristo por medio de la palabra que hemos recibido. Porque la palabra nos trajo la revelación divina de Dios en nuestra vida. No fue por la varita mágica, no. Cuando este hombre oye el mensaje, que era bien sencillo, la palabra creer no es común. Porque todo el mundo puede decir yo creo en Jesús. Pero el que cree de corazón, ese es temeroso y temerosa. Ese no se presta al juego de Satanás, sino que se mantiene íntegro, temeroso, fiel, porque sabe que su Dios es santo, que su Dios es perfecto, que su Dios es soberano. Cuando el carcelero oye el mensaje de Pablo, él sin dudar cayó rendido de nuevo, pero a Jesús. Oiga, un hombre golpeado, un hombre herido, un hombre debilitado, moribundo, pero no perdía el tiempo. Él sabía que había necesidad de impartir la palabra poderosa del Señor, porque es la palabra que liberta a los homosexuales, es la palabra del Señor que liberta a la prostituta, es la palabra del Señor que liberta al narcotraficante y al violador, es la palabra de Dios. La importancia de impartir el mensaje. Y no importando la adversidad que estén pasando, porque aquí había una adversidad, hermano, había un problema. Habían sido destruidos por causa del llamado que Dios les había hecho. Su cuerpo estaba zarandeado por los azotes, pero a él no le importó eso. Él lo que vio fue la necesidad de impartir y
inmediatamente la palabra. Es lo que hubiera dicho, ¿sabes qué? Antes de que hablemos, mejor cúrame y después hablamos. No, dice que primero le impartió la palabra. Y el carcelero, en agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo por aquellos hombres del Señor, él se mueve a misericordia y empieza a ungir sus heridas y empieza a sanar sus heridas. Eso ha hecho Dios con nosotros. Veníamos destruidos, heridos por causa del pecado, pero cuando venimos a Cristo, Él sanó nuestras heridas, ungió nuestras heridas, y ahora somos sanos, ahora somos libres, ahora somos bendecidos por el Señor por medio de su palabra. No puede usted decir que Dios no le ha honrado, porque nos ha dado todo. Andábamos hediondo y golemos la preciosa presencia del Señor. Y oiga, el mensaje que usted llevamos, el centro de ese mensaje tiene que ser la persona de Jesucristo. Ayer vi a los que fueron a las calles, mi respeto. La pregunta, ¿por qué no van todos los que estamos aquí? Si todos son llamados. ¿Por qué? Porque el que tiene agradecimiento, ese va a buscar, como dice Lucas 19, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, verso 10. Porque también él es hijo de Abraham. Cuando Jesús mencionó a Abraham, estaba hablando en la fe, no es que era biológico. ¿Cómo es que vamos a despreciar a este solo porque era ladrón igual que ustedes? Le dijo Jesús. No, si él también es descendiente de su padre en la fe, llamado Abraham, dijo. Entonces, la importancia de ver la necesidad del que está caído, del que está destruido por el alcohol y la droga. Yo siempre veo los ejemplos. Tienen buenas intenciones nuestras autoridades municipales de levantar al que está en las calles. Está excelentísimo. Y ellos también quieren librarlos de desintoxicación de alcohol y droga. Está excelentísimo, pero están actuando mal o trabajando mal, porque yo los he visto cuando me llevan la pipa con la droga. ¿Cómo va a salir esta gente de dicha condición? Oiga, la solución no es esa. La solución es que reciban a Jesucristo y se arrepientan de sus pecados, porque la palabra tiene poder. ¿Quieren desintoxicarlos? Llévenlos a Dios. Ya no sean incrédulos. Ya no nieguen la persona del Señor, porque por eso va el mundo de mal en peor, porque no quieren reconocer que necesitan de un ser supremo. Había muchos ateos, grandes profesionales, hermano, que decían Dios no existe, pero antes de su muerte dijeron: yo luché tanto contra esa persona de Dios, dijo, y nunca hallé una solución y una respuesta a mi persona, pero yo reconozco, dijo. Claro, yo se lo voy a dar en un estudio, todos los nombres de los ateos que han existido hasta el día de hoy. Pero yo reconozco que Dios existe. Pero ¿qué sirve caminar todo el mundo, todo el día, todo el tiempo de su vida alejado y luchando con Dios, si Dios existe?
Y eso es que no lo quieran sacar de la mente del ser humano, no podrá. Porque la presencia o la existencia de Dios ha sido y será real. Por eso anhele predicar la palabra de Dios. Desee como recién nacido, como dice Pablo en Gálatas, la leche no adulterada, sino libre de adulterio. Está hablando de la palabra. Digamos que necesitamos impartir la palabra de Dios, diciéndole a los habitantes de la tierra que Jesucristo los ama y que Jesucristo los quiere salvar. Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, orar al Padre de la mies, porque la mies es grande, dijo, pero los predicadores, los obreros son pocos. Entonces, la iglesia ha perdido el sazón de valorar la importancia de impartir la palabra. Pero empecemos primero en casa. Empecemos en casa y terminemos en las calles. Porque muchas veces queremos ser luz aquí o allá afuera. Ya lo veo. Para mí tiene que ser en ambas áreas. Para muchos cristianos que son luz allá afuera y en su casa son tinieblas. Porque tienen una boquita que mi alma te alaba, Jesús. Está serio el mensaje. Porque ¿cómo queremos ver transformado a la familia cuando nuestra forma de conducta no se ha mejorado? Tenemos que mejorar nuestra conducta de vida para que impacte a los demás. Es bien difícil, hermano. ¿Y qué pasó cuando fue compartida la palabra de Dios? Dice verso 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida, dice, se bautizaron. Yo he oído a gente que dice, no, pastor, yo no necesito bautizarme. ¿Para qué? Si al fin y al cabo ya soy salvo. Sí, pero el bautismo es una ordenanza. No es que si usted quiere o no quiere. Si usted ya recibió a Cristo y cree que Él es su Señor y su Salvador, hoy sea obediente. Hay gente que ya tiene 5, 10 años y todavía no se quiere bautizar. Porque dice, no, yo quiero estar seguro si lo tengo que hacer o no. No es que quiere estar seguro, quiere todavía tener mujeres prohibidas y hombres prohibidos dentro del evangelio. No sea sinvergüenza. Valore la persona de Jesús en su vida. Ame la palabra de Dios y obedézcala. Porque el bautismo, voy a repetir de nuevo, no es para salvación. Porque yo a los Jesus only, a los solo Jesús, eso enseñan ellos, que el bautismo es para salvación. Erráticamente, no. En Juan Bautista era un mensaje para salvación por medio del bautismo. Porque no había venido el verdadero caudillo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a suplantar esa área doctrinal del bautismo.
Porque muchos así piensan que el bautismo es para salvación o para remisión de pecados. Error. El que remite nuestros pecados se llama Cristo, por medio de su sangre. Entonces, y yo he oído a otros que dicen: no, pastor, yo necesito, si me voy a bautizar, estar en un instituto bíblico por un mínimo un año. No sea cabezón y cabezona. El estudio no es malo, pero la obediencia a Cristo es más valiosa. Oiga, en la Biblia registra varios hechos que inmediatamente se bautizaron al nomás creer. Si hoy enseñamos porque hay espacio, pero no es necesario enseñar. Solo es de creer y estar seguro que mi vida se la di a Cristo y que mi pasado Cristo ya lo perdonó y lo limpió con su sangre, y estar seguro que Cristo me salvó de mi juicio venidero. Solo eso importa, porque el bautismo significa muerte y resurrección. Cuando lo van a meter en el río, en la piscina o en el mar, se llevaron al viejo tetunte, al viejo hombre. ¿Está aquí? Esta puede estar comiendo chicles, no ni gloria a Dios, ni aleluya. Ya no voy a un solo para que lo traiga. Entonces, oiga, dice que al nomás de lavarle las heridas, todavía sintió fuerza. Es que Pablo es un ejemplo a que sigamos, hermano. Por eso que me gusta el capítulo 11, verso 1 de 1 Corintios. Dice: imitarme a mí como yo a Cristo. Digamos que las buenas labores y buenas obras usted las puede imitar. Por ejemplo, usted puede decir: yo quiero ser como el hermano Mario Iraete, el pastor bravo para decir la verdad. No está malo, pero la pregunta es: ¿vas a vivir para Cristo? Porque si usted me quiere imitar a mí y es un chueco, torcido, pecador, mejor imite a Cristo, porque Él no nos ha fallado ni nos va a fallar. Los hombres fallan, las mujeres fallan, pero Cristo no falla. ¿Están aquí? Póngale esa soga alterada. El santuario profético está con todo, cansado del camino ahí. Oiga, hermano, Pablo veía la importancia de impartir la palabra y la necesidad de que el reino de Cristo se expandiera. Cuando usted visite a alguien, conviva, no está mal, pero también si hay alguien que no conoce de Cristo, no pierde el tiempo. Pero hay gente que solo en bobadas pierde el tiempo, el chiste. No pierde el tiempo. Si hay uno caído en la gracia, si hay uno que no conoce de Cristo, dígale: ¿sabes qué? ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a aquel que nos amó tanto? Esa es la necesidad de impartir la palabra. Que sabemos con esa impulsividad que usted llegue y le presente a Cristo, esta persona se entregue. Es un alma que se le arrebató al diablo y se llevó a la presencia del Señor. Entonces es importante que aprovechemos bien el tiempo. Bueno, dijo Pablo: ¿ustedes ya recibieron a Cristo, sí o no? Sí, dijeron todos. Bueno, hay otros pasos que seguir. ¿Cuál? Le dijo el cáncer. No, pero hay gente que hubiera hecho para chulada. Pero cuando usted habla de Cristo, todo bravo. Le dice al diablo: no aceptes a Cristo porque vas a dejar de ser borracho. No aceptes a Cristo porque vas a dejar de adorar muñecos, le dice. No aceptes a Cristo porque vas a dejar de ser mujerero, parrandero.
Usted no oiga la voz del diablo. Usted oiga la voz de Cristo que le dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque cuando Dios te llama es porque te quiere transformar y perdonar. Porque para que el diablo no quiere estar solo en el infierno. Quiere que usted esté con él, y muchos rebeldes van a estar con él. Pero los que quieran salvar van a oír la voz del pastor y le van a seguir, le van a obedecer, se van a apartar del placer y del pecado. Le voy a poner mi vida cuando yo acepté a Cristo. A mí lo primero que el diablo me decía al oído: si aceptas a ese Jesús, ya no vas a tener las mujeres que tenés. Si aceptas a ese Jesús, ya no vas a andar en las fiestas que te van viernes, sábado y domingo. Si aceptas a ese Jesús, ya no vas a tener los amigos con los que andas. Y a muchos hombres y mujeres eso les detiene. Las amistades malas, los malos hábitos, no los quieren dejar. Las mujeres ajenas y hombres ajenos no los quieren dejar. Pero le voy a decir una cosa: hace 37 años que su servidor camina con Dios. No me avergüenzo de Jesús, porque mi vida fue transformada, cambiada, renovada y bendecida. Es una gran falacia del diablo, una gran mentira que te mete al oído y al corazón, que tu vida va a ser diferente, que no vas a disfrutar. Porque así me dijo un joven que vino el jueves: pero es que yo lo viera como Lucho, pastor, con la mente. El diablo me dice que para qué acepté a Jesús, ya no vas a tener esto, lo otro, mujeres, disfrute, fiesta, alcohol. Ay, empezó. Sí, ese es el trabajo de él. Pero usted tiene que estar definido, tiene que estar seguro, porque con Jesús es 1000 veces mejor caminar en esta tierra. La joven, de igual manera, siéntase orgullosa de ser hija de Dios. ¿Y dónde está tu familia, Anacleta? ¿Hacia hoy es tu familia? Hay una ofrenda de palmas a Jesús, ¿no? Óyeme, le dijo Pablo, hay otro paso que darle. Dime, Pablo, estamos al servicio de ti, del Señor. Oiga, recién convertido y ya se estaban viendo los frutos. Hay cristianos viejos y no se ve el fruto. Los que están aquí de ella. Ay, apareció la Ruperta. Es que los maridos quieren ver a las mujeres cambiar y ellos no han cambiado. Por eso no se definen las mujeres tampoco. Por eso que están ahí. Reprende ese demonio. Predicadores impíos. Como yo era uno, le dije: Judas segundo le va a arrepentir. Yo que tengo otro ministerio, pues si me invitan, tienen que soportar la verdad. Que sea un día que la soporte. Si ellos ya no la viven, ellos ganan su cuenta. Dios puede. No me que eso no tiene el orden de la casa de Betesda y allá afuera van a vivir como quieran. No, señores.
Vivan el evangelio donde quiera que se congreguen. Vivan. Hay que bautizarse, le dijo Pablo. Si eso es así, metámonos ya. Oiga, no hubo ni teología bautismal, nada. Y un solo se metieron en las aguas, porque ellos tenían sed de justicia, sed de la presencia de Dios en su vida, sed de que Dios los transformara por completo, y ellos tenían agradecimiento. ¿Cómo no iban a tener agradecimiento, no? Te hago una pregunta. Power forever. Mejor. Gloria a Dios, aleluya. Mejor vamos a ir aterrizando, hermano. Es que con ese nombre que me dio ya me dijo Pacho, pues si yo a Pablo lo respeto, hermano. Aunque usted no lo crea, Pablo para mí es el mejor legado de parte de Cristo para la iglesia del presente. Digamos que cuando alterado me dio Pablo, ya me dio Pacho, pues me voy a ir. Digamos que el bautismo era la corona del sufrimiento de la vida de Pablo. Y ganar al carcelero y a toda su familia, esa era la corona máxima de este hombre, que a pesar del sufrimiento, él estaba bien definido. Y a nosotros que cualquier problemita nos aparta de Dios, cualquier adversidad, por grande o pequeña, Él ya no nos aparta. No, haga lo que Pablo le dijo a Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y autoridad y de dominio propio. Pablo tenía carácter en la prueba. La iglesia del siglo XXI tenemos que tener carácter en la prueba. Ser vencedores, conquistadores. Cuando este hombre Pablo termina su estadía en la ciudad de Filipo, me imagino que dejó muchos discípulos de Cristo. La pregunta: ¿cuántos discípulos tenemos nosotros? Yo estoy dormido, pastor. Yo hoy sí voy a entender al hermano Oscar, al vecino. Hoy sí lo voy a entender, porque el viernes que íbamos ya para amanecer el sábado, hermano, casi a las 4 llegamos. Pobrecito, ahí iba, yo creo que ni conoció el carro del pastor, porque iba. Y le digo a mi esposa: mira, ahí va el vecino, le parecía el pito bien ungido, pero de sueño. Digamos que hay cosas que usted las tiene que valorar. Cuando yo lo vea durmiendo, en el caso que vea durmiendo al hermano, que todos los cultos de duermen, quizás porque el marido no lo deja dormir, pero yo no lo voy a aplaudir. Hoy no hay que valorar el esfuerzo humano, porque aquí hay gente que sí trabaja como burro, pero los de Dios no quieren ser burros. El materialismo es que son de esos donkeys, terribles. Es como voy a aplaudir a Vladimir: me bajo de arriba, pastor, pero están aquí todos los días. Solo son palabras y no hechos. ¿Sabes que Dios, cuando dijo voy a enviar a mi hijo, no estuvo dudando ni pensando, sino que accionó? Porque por
eso dice que Dios desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él no pensó ni es como los creyentes, tal vez no, Dios lo hizo realidad por amor a cada uno de nosotros. ¿O no? Apóstol Pablo no. Pero muéstrame, pues chipudo. Oiga, Pablo, hermano, tenía impregnado en su cuerpo la persona de Jesús. Vea la vida, la biografía de Pablo. A los 13 días, dice la palabra que ya era perseguido para matarlo, de ser convertido. A los 3 días no necesitó teología bautismal para que lo bautizaran. No, a los 3 días se bautizó. Pero a los 13 días, 10 días después, perseguido. Usted y yo no sufrimos persecuciones. Si nosotros muchas veces nos odian por nuestro carácter del diablo que tenemos. Que hay unos que usted no les puede voltear a ver acá. Gloria a Dios. De la Vicenta, pastor. Dice el emperador: tranquilo, pastor, yo soy el más manso, mi vieja la brava, si ya los conozco. Ojalá que esos que estén comiendo chicle no se vayan a torsonar y se vayan a ir. Porque voy a tener que hacer el CPR, hermano. Ahí. Dale ofrenda. Dale ofrenda de palmas. Aquella buen inteligente ya la buen para que no. Oiga, iglesia, tenía Pablo en su persona la persona de Jesús. Y no le importó persecuciones, naufragios, asalto de ladrones. No le importó las azotadas que recibía por causa de ese amor que tenía Cristo. Y a él no le avergonzaba hablar ante gobernadores como reyes. Hoy los verdaderos ministros y la verdadera iglesia que Cristo compró con sangre, no testificamos de ese Cristo de poder. No, va que usted no ha puesto a pensar en eso. ¿Se acuerdan que ya predicamos cuando Agripa le dijo: Pablo, por poco, hijo, me persuade a ser cristiano como tú? Y le dice Pablo: ojalá, Agripa, que no hubiera sido por poco, sino que lo hagas como muchos que lo hagan. ¿Por qué? Porque yo, decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación. Es glorioso, bello, testificar de nuevo la grandeza de Cristo. Pero cuando usted va a hablar de Cristo, yo le he oído a muchos pero cuando andan de novia, quieren pasar como las changas en los maridos. Ay, Señor. Sí, así guíndate de Cristo. Enamórate de Cristo. Deleítate con Cristo. Hagamos la obra de evangelista con Cristo, iglesia. ¿Podemos? Sí, podemos. Ya sacúdase ese sistema. Los que traen doctrina de marxismo, ya bote esa maldición y empápese de la gloria postrera de la presencia de Dios y empiece a ser revolucionario, pero para salvar almas para Cristo. Para lo del mundo eran buenos y para lo de Dios son flojos. Hay mujeres que son bien tóxicas, hermano, en el cristianismo.
Ya llegaste a la casa. ¡Qué terrible maldición andan arrastrando! Ya usted, marido, no sea tóxico también, hombre. ¿Y a dónde estás? ¿Qué le importa? Ya deje de bobadas, hombre. Mejor pregúntele, ¿ya predicaste de Cristo? ¿Cuántas almas se han salvado? Mi hija, ya no le diga vieja. Y usted ya no le diga viejo a ese pequeño osito yo. Ya no le diga así. Dígale, ya ganaste salva para Jesús. ¿Qué ni yo me he ganado, mi amor? Ríase, hombre. Iglesia, ¿por qué cree que, oiga, había un soldado llamado Claudio? No sé si usted lo ha oído. Está en la Biblia y está en la historia. Este Claudio era el brazo derecho del emperador de su época. Y tuvo la dicha de tener al apóstol Pablo un día enfrente de él. Y Pablo le impartió la palabra y él la recibe. Y cuando este hombre recibe a Cristo, lo empieza a transformar Dios. Y para sellar ese llamado, en el camino él se enamora de una cristiana. Pero él no sabía que ella era cristiana. Cuando ella le dijo, tú tienes que recibir a Cristo como yo, si quieres que andemos. Y él le dice, yo ya anduve, ya lo recibí. Entonces vaya. Oiga, qué terrible el llamado. Se quita el uniforme de soldado romano y se hace igual que los demás y empiezan a perseguirlo. Porque por causa del evangelio, en la época del siglo III de la iglesia primitiva, había una persecución habida y por haber de los protestantes. Porque la gente de esa época le tenía un miedo, porque tenían miedo a renunciar al sistema de los imperios de su época. Pero el que es llamado, no importa el siglo o el año que se esté viviendo, él sabe que Jesucristo es más grande que los reinos de la tierra. Y ahí es donde se tiene que parar firme el hombre y la mujer de Dios. Y este Claudio empezó a ser perseguido por los que antes eran sus soldados. Allí es donde él empezó a valorar lo que sufrían aquellos hombres y mujeres antes de que él conociera de Cristo. Esa iglesia no es como usted y hoy, que tenemos los mejores edificios, las mejores casas, los mejores carros. Esa iglesia fue la iglesia sufriente por causa de Jesús. No andaba públicamente en las ciudades, porque eran perseguidos, arrastrados y traspasados con lanzas. Pero eso a ellos no les detenía. Ellos tenían más pasión por el Señor. Ellos tenían más entrega hacia el Señor. Ellos se habían enamorado tanto, las mujeres, que vivían en las cuevas, en catacumbas. Ahí adoraban y predicaban la palabra. Allí amaba Pablo y Pedro. Y cuando las mujeres, cuando Pompeya y Nerón inventaron el circo pagano para ganarse a las masas, para que los volvieran a elegir como emperadores, ellos hacían cosas terribles contra los cristianos, hermano. Como baile, hoy
Y él hizo, mire hermano, si Biden hubiera llevado la candidatura, él gana. Pero en el cambio de poder, a hijo se le vino todo al suelo, porque estos hombres son paganos. Y la gente lo que le gusta es el paganismo y apoyan el paganismo. Como Nerón inventó el circo pagano, a las mujeres embarazadas, dice la historia, que le rajaban y le metían un gato y les cosían para que el gato las matara a pausa. Pero estas mujeres creyentes no eran cobardes, tenían carácter, tenían definición y entendían que morir por causa de Cristo era la victoria más grande que ellos iban a tener en la tierra. Y no negaban a Jesús. Hoy hay muchos cristianos medio flojitos. Y a los hombres, hermanos, los crucificaban y sacaban las fieras más feroces, a los leones y a los tigres, para que los devoraran en vida, nada que muerto. Y las masas se reían, se burlaban y decían a una sola voz: ¡viva César! Eso estaban diciendo: grande es César. Y aquellos sufriendo, pero nunca se lamentaban, sino que cuando las fieras iban encima de ellos, dice la historia que ellos adoraban a Dios, exaltaban a Dios. Y la gente al oírlo exaltar a Dios sentían más coraje y se han de haber dicho: ¿por qué no renuncian a ese Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la verdad, el camino y la vida. Porque nadie puede ir al cielo si no es por Jesucristo el Señor. Juan 14:6. Digamos, por eso es que no renunciaban. Usted no ha vivido esos momentos difíciles, por eso es que no valoran mucho los creyentes lo de Dios. Pero Dios es real. Dios está en medio de nosotros. Y Él nos va a defender de la espada y de la muerte. Porque Él lo ha prometido, Mateo 28:20. He aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin del mundo. Y si Él lo ha dicho, yo lo creo. Y eso tenía la iglesia del siglo III. No le importaban los sufrimientos, no le importaba los azotes, no les importaba ser destruidos por fieras del campo. Aleluya. Ellos sabían que el Señor estaba ahí con ellos. Y muchos ateos se han hecho la pregunta: ¿cómo es que si Dios estaba con ellos, por qué los dejó que sufrieran eso y los mataran? Son propósitos que usted y yo no los vamos a entender. Y el propósito que yo entiendo con lo que se pasó en esa época, la iglesia de ese siglo, es para que la iglesia de hoy en día vea, se entregue y valore más la obra de Cristo. Si nosotros no hemos sufrido nada, póngase sobre sus pies, por favor. Dele gracias al Señor. Dios está aquí. Fortalezcase en la presencia del Señor, iglesia de Cristo. Dele gracias a Dios por lo bueno y lo malo que esté pasando. Y no tome decisiones a la carrera. No, fortalezcase. Sea fuerte, vencedora, vencedor. Solo dígale al Señor que no le suelte de su mano. Dígale a Dios que le dé la cobertura, la fuerza. Dígale a Dios que lo guíe y que lo guarde en sus manos. Eterno Padre que estás en los cielos, adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre. Damos gracias, Señor, porque
Tu Espíritu Santo ponga en cada miembro de la iglesia de Cristo en toda la tierra el deseo de impartir tu palabra a cualquier ser humano. Pon ese anhelo, pon ese deseo, pon ese despertar en la iglesia. Adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios vivo, un Dios verdadero. Te damos la honra y la gloria porque tú eres merecedor de ella. Gracias te damos por fortalecernos y consolarnos. Gracias. Solo oigo la voz del hermano diácono. Iglesia, dele gracias. Dele gracias. Porque si nos hubiera tocado vivir en la iglesia del siglo primero, segundo y tercero, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Lo hubiéramos negado o hubiéramos sido fieles? Esa pregunta y respuesta usted la tiene. Dele gracias nada más que nos ha tocado vivir los tiempos finales, donde si al Padre le place veremos los cielos abiertos, oiremos la trompeta en el cielo, los muertos en Cristo resucitar, y después nosotros seremos restaurados, transformados y arrebatados en gloria. Si al Padre le place, lo vamos a ver, iglesia, porque somos la última generación que veremos la gloria del Señor de señores. Aleluya. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Pon ese deseo en cada uno de impartir tu palabra. La gloria es tuya. Amén y amén.